Sin duda encontramos que Dios tiene un propósito con cada
quebrantada. Y quiero enfocarme específicamente en algunos de estos ministerios. Sería muy difícil hablar de todos en específico, pero quiero hablarles específicamente de 3 ministerios que el Señor Jesús, a través de la obra del Espíritu Santo, quiere hacer en nuestras vidas. Déjenme recordarles que Dios no está en la tierra. Jesús tampoco está en la tierra. El único que está en la tierra es el Espíritu Santo. Y por medio de él, Dios y Jesucristo se revelan. Por eso fue necesario que Jesús se vaya de la tierra. No podría haber vivido humanamente tanto tiempo. Necesitaba irse, pero no nos dejó solo. Y a través de la obra del Espíritu Santo, el Señor comienza a hacer esa obra en nosotros, de restauración, de libertad, de sanidad en nuestras vidas. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús. Y me ha enviado. El Señor en nuestra tierra y el Espíritu Santo continúa haciendo esa obra aquí con nosotros. Necesitamos en nuestra vida, en primer lugar, salvación. Encontrar buenas noticias, porque necesitamos cada uno ser redimidos del pecado. Todos los que estamos acá somos pecadores, ¿sí o no? Nos cuesta identificarnos con el pecado. Yo no sé si hay alguno que anda repartiendo su estampita, lucrándole la trompeta a Gabriel. Creo que no. Todos los que estamos acá pecamos con nuestros pensamientos, nuestra boca, nuestras actitudes, con nuestros ojos, con nuestras miradas, con nuestro corazón, y necesitamos de parte de Dios salvación, redención a nuestros pecados. Porque muchas veces, caminando en este mundo, erramos al blanco. Pecar significa errar al blanco. Y muchas veces le pifiamos feo. Le tiramos, pero no acertamos. Le tiramos lejos al blanco. Y eso significa pecar, que aún intentando hacer lo bueno, muchas veces erramos. Nos cuesta identificarnos con el error, con el pecado. Pero hay muchos pecados que están dentro de la iglesia. A veces pensamos que somos diferentes a las personas del mundo, y déjame decirte que si el Señor dijo que necesitábamos estos ministerios en nuestra vida, es porque constantemente erramos. Amén. Constantemente necesitamos la asistencia del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso, porque estábamos destinados a la condenación, envió a su Hijo Jesucristo. Porque muchas veces pecamos con nuestro cuerpo, pecamos con nuestra boca, pecamos con nuestras emociones, con nuestra mente, situaciones relacionales que nos cuestan resolver, los pecados del corazón, la falta de perdón, el resentimiento, la amargura, el odio, el ofendernos por todo, el orgullo, no someter nuestro ego, el mentir. Y bueno, la lista sería interminable. Pero sin duda el pecado nos aleja de Dios. Todos somos vulnerables en algún área, tenemos un lado flaco, y el enemigo sabe cuál es nuestro lado flaco, y va a tirar sus dardos, como dice la palabra de Dios en Efesios, donde sabe que puede afectarnos, donde sabe que puede quebrar nuestra relación con Dios. Cuando hablamos de pecados en nuestra vida, todos los pecados son iguales delante de Dios, porque a veces nosotros tenemos la tendencia de que ciertos pecados pareciera que fueran peores que otros. Lo que sí hay diferencias en pecados que son más dañinos que otros. Las consecuencias, los resultados son más dañinos. Los pecados más dañinos son los pecados sexuales. Y déjame decirte que están en la iglesia. Los pecados sexuales están en la iglesia. Cada vez más las estadísticas dicen que el 50% de las congregaciones luchan en silencio con pecados sexuales, adulterio, fornicación, pornografía, masturbación. Pecados que están ahí escondidos y que hacen daño espiritualmente. Vemos en nuestras iglesias peleando mucha gente con pecados sexuales. Y en esta mañana la palabra no nos habla para condenación. Porque primero lo que estamos haciendo en esta mañana es dar un diagnóstico del estado en el que estamos. Lo importante es saber que hay un remedio. ¿Sí o no? Tenemos el remedio de la sangre de Jesucristo por nuestras vidas. Pero primero, cuando vamos
peleamos con su identidad sexual cada vez más. Muchos cristianos cada vez más en citas en líneas, atrapados en las citas en líneas. Hoy es muy común el sexting. Ministramos muchos hombres, mujeres, adolescentes, mandando fotos en ropa interior, desnudos, en los adolescentes a partir de los 12, 13 años. Mucha la consejería de las iglesias. Yo tengo la oportunidad de poder a veces ir a otros lugares y en todos lados hay batallas en esta área. Y comienza a socavar nuestra vida espiritual, nuestro corazón, porque pareciera que hay ciertos permitidos que no son tan graves. Hoy es muy común la infidelidad virtual, el acceso a la tecnología ha traído una enfermedad que socava, comienza silenciosamente como un cáncer a comer nuestra vida espiritual y cada vez convive más entre los cristianos. Y por eso entendemos que Jesús sabía anticipadamente que íbamos a necesitar el ministerio de salvación sobre nuestras vidas, la redención de Cristo en nuestros pecados, porque sin duda esto trae ataduras espirituales. No podemos avanzar espiritualmente, cristianos por años en la iglesia que no avanzan, porque hay cosas en la vida, en el corazón, y sin duda entendemos que todo lo que falta mencionar está en la iglesia. Y no es para condenar, como dije antes, sino para entender el estado de cuánto necesitamos la asistencia del Señor en nuestras vidas. Entendemos que la Biblia, muchos cristianos creen que la Biblia es un libro de reglas. Y déjame decirte que ninguno de nosotros puede cumplir toda la Biblia, nadie. La Biblia es un libro de prevención. Y me encanta la Biblia porque la Biblia es el libro más sincero que encuentro y que he leído en mi vida. No escondió nada, no escondió los errores ni pecados de nadie, para que nosotros podamos saber que son advertencias de lo que nos puede pasar a nosotros. Ahora nosotros hacemos lo contrario, queremos esconder. Y desde el Edén ocurre eso. Desde el Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron, lo primero que hicieron que fue esconderse. Ya está nuestra naturaleza pecaminosa escondernos. Ahora es interesante, por mencionar algunos ejemplos, cómo la Biblia no esconde nada. Uno a veces cuando estudia la Biblia y conoce los mandamientos que fueron escritas, mandadas por Dios, pero escritas por Moisés, los 10 mandamientos, y uno ve este hombre y la Biblia relata que vio a Dios cara a cara, vio sus espaldas y que su rostro resplandecía. Sin embargo, Moisés fue asesino. ¿Conocía la historia? Amén. Y huyó de donde estaba. Golpeó la roca. Por esa razón, por su ira, no entró a la tierra prometida. Y la Biblia no lo escondió. Habló de sus fracasos, de sus errores. La Biblia habla de los hijos del profeta Elí, que estaban en el templo, servían en el templo, en la iglesia. Sin embargo, la Biblia relata que ellos se acostaban con todas las mujeres de la iglesia, robaban las ofrendas. Y la Biblia no escondió sus fracasos. Encontramos que la vida de David, el que escribió más de no sé cuántos salmos en la Biblia, cientos de salmos, que nosotros leemos, cantamos sus canciones, sin embargo fue un hombre que adulteró, perverso de corazón, porque no solamente adulteró, quiso tapar su pecado, había quedado embarazada de Betsabé y de manera perversa mandó a tapar su pecado y que se acostara su esposo. Fíjese la mentalidad de David, del escritor de los Salmos, que se acostara con el esposo para que el pecado quedara tapado y dijera que había quedado embarazada su esposo. Y no le salió el tiro por la culata, porque dijo, no, yo estoy en la guerra, no me voy a acostar con mi mujer. Entonces dio un plan más macabro y lo mandó a matar. Pero dice, ¿cómo puede ser David, Moisés, los hijos de Elí, Salomón tuvo 1000 mujeres? Y esto nos pone a nosotros en el mismo lugar. Que también nosotros luchamos con situaciones
en nuestra mente y nuestro corazón diariamente. Es una enfermedad que vamos a tener, trabajar y necesitar el remedio hasta que Cristo venga. Amén. Amén. Necesitamos la ayuda de Dios porque nuestra naturaleza es pecar. No hay, y déjame repetirlo otra vez, no hay diferencia de la gente sin Cristo de lo que pasa en la iglesia. No hay. Todos los pecados que pasan afuera pasan en la iglesia. Los mismos. Y esto nos habla de que la diferencia es que nosotros hemos creído en un Redentor que tiene el poder para salvarnos, porque no lo podemos hacer con nuestras fuerzas. No podemos con nuestras fuerzas nosotros ganarnos el favor de Dios. Y me encanta lo que blanquea el apóstol Pablo, porque él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el mal que no quiero, eso hago. En otras palabras, lo que estaba diciendo, lo intento, pero fallo. Lo que no quiero hacer, lo termino haciendo. Y eso a nosotros nos hace entender que necesitamos la obra de salvación en nuestras vidas siempre. Siempre. Es triste cuando vemos las consecuencias de los pecados que vino a David, porque si bien Dios lo perdonó, lo limpió, lo restauró, hubo consecuencias a su familia. Y esas son las cosas que Dios no nos libra de las consecuencias, para que podamos aprender. Y vemos en la historia de David, 2 hijos sublevándose al trono. Un hijo violó a la hermana. Tremendo. Y esto también está entre nosotros. Ni hablar cuando hablamos de hábitos y pecados que esclavizan el cuerpo. Muchos cristianos dominados por adicciones. Adicción a la comida, al alcohol, a las drogas, a las pastillas, a los juegos de azar, a los videojuegos. Pecados de la mente donde se planifica, se recrea. Ahí en la mente organiza cosas para hacer el mal. Y por eso cuando hablamos de pecados, la Biblia dice que arrepentimiento, la palabra arrepentimiento en el griego es metanoia, que significa cambiar la forma de pensar. Si nosotros queremos cambiar una conducta en nuestra vida, tenemos que cambiar lo que está en nuestra mente. Muchas veces hay personas que buscan ayuda y se sienten mal por lo que hacen, pero lo que primero hay que revisar lo que pasa en nuestra mente. No podemos cambiar un hábito, una conducta, si no comienza en nuestra mente. Por eso arrepentimiento es cambiar la forma de pensar. Y luego que nos arrepentimos, la conversión es: si íbamos para allá, vamos para el otro lado. Cambiamos el rumbo de nuestro camino. Pero la primera decisión es el arrepentimiento. Sin dudas, el pecado nos desconecta de Dios. Ahora, lo interesante es que Dios siempre está en su trono, siempre. Él no se aleja jamás de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Nos alejamos de Él. Y el enemigo aprovecha ese espacio para decir: no estás lejos de Dios, no vuelvas, Dios no te ama, no mereces estar ahí. Pero Dios no se mueve de su lugar. Él nos sigue amando igual. Amén. Somos nosotros los que nos alejamos. El problema es que en ese espacio de estar lejos de Dios, llenamos nuestra vida con cosas que nos hacen. Porque hay un vacío cuando nos alejamos de aquel que nos creó, que nos sopló al aliento de vida y somos uno con Él. Ese vacío lo llenamos con otras cosas. Con cosas que no nos hacen. Con cosas que no nos conectan con Dios. Ahora, déjame decirte que el diagnóstico es feo, pero va a terminar bien. Decirle que está al lado, va a terminar bien. Gloria a Dios. ¿Saben qué? Lo encontramos específicamente, claramente en la vida de la mujer samaritana. ¿Alguno la conoce? Amén. Una mujer que fue al pozo a buscar agua y se encontró con Jesús. Y Jesús, que veía más allá, sabía que necesitaba la salvación a su vida, le dijo: 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido. Y a lo que respondió Jesús después: del agua que yo te voy a dar de beber, no vas a tener sed jamás.
Hablar de lo que pasaba en su vida, no la estaba condenando, no la estaba exponiendo. Le estaba diciendo, estás saciando tu vida con hombres. Y eso no te sacia. Lo que te sacia es lo que yo te puedo ofrecer. Amén. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Nosotros saciamos el corazón con cosas que nos sacian, que nos alejan de Dios. Pero sin duda el Señor quiere darnos el agua que salta para vida eterna. Amén. Que salta para vida eterna. El pecado trae culpa, nos da vergüenza, nos trae condenación. Ahora, qué interesante que Dios es tan amoroso que desde el comienzo de la creación tenía un plan. Ustedes saben que en el huerto del Edén había dos árboles. ¿Alguien sabe cuáles eran? El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y lo que hicieron Adán y Eva fue tomar el fruto prohibido, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la razón por la que el Señor los destituyó del Edén no fue porque pecaron. El pecado trajo consecuencias que las relata la Biblia en Génesis. Pero la razón que Dios los sacó del Edén, y lo dice la Biblia, no sea que el hombre alargue su mano y tome del árbol de la vida. Porque si había pecado y tomaba de ese árbol, moría para siempre en condenación. Fíjense el amor de Dios del comienzo. Ya tenía ideado un plan de salvación para nosotros. No quería que muriéramos en condenación. Y por eso sacó a Adán del huerto del Edén, porque si tomaban ese árbol no iba a haber plan de redención. Y luego en el capítulo 3 nos dice la Biblia, la primera promesa mesiánica, que él le hirió en el calcañar, pero él lo destruyó, le pisó la cabeza. Y eso habla de la obra de Cristo, que destruyó el pecado. Ya de ahí pensó el hombre, no quiero que el hombre se pierda. Tiene un plan de salvación para nuestras vidas, Señor. Pero sin duda nuestra tendencia es esconder. Me encanta cómo relata la Biblia cada detalle, porque cuando ellos pecaron, la Biblia dice que el Señor le dijo, ¿dónde estás? No le dijo, ¿qué hiciste, Adán? Es siempre Dios buscando al hombre. ¿Dónde estás? Y aun cuando estamos sumergidos en nuestro pecado, sumergidos en la oscuridad, el Señor siempre nos busca y no podemos huir de Él. Amén. La Biblia nos enseña que al que ama, Dios lo disciplina. Hay gente que lo interpreta mal y cree que Dios nos castiga. No. Dios renueva su misericordia cada mañana. La Biblia dice disciplina. La palabra disciplina viene del discípulo, aquel que va a aprender. Nosotros tenemos, ¿cómo aprendemos las lecciones? Con las consecuencias. Dios nos perdona, nos restaura, nos levanta, pero no nos quita las consecuencias para que aprendamos. Es como cuando nosotros le quitamos o ponemos una advertencia a nuestros hijos, bueno, si no haces tu tarea no salís a jugar, las consecuencias. Y es la forma que aprende a tener hábito, a poner límite en su vida. Lo mismo Dios. Dios no nos anda castigando, porque hay gente que le pasa algo en la vida y que Dios te está castigando, Dios te está tratando. No. Tenemos que entender que estamos en un mundo donde tenemos pruebas, donde tenemos situaciones difíciles, pero sin duda Dios tiene un plan de salvación para cada uno de nosotros. Amén. Lo siguiente que Dios quiere hacer en nuestras vidas es nuestra sanidad emocional. Hay muchos cristianos heridos, con traumas, con marcas, con quebrantos que no han sido sanados. Porque sin duda cuando llegamos a Cristo, Él hace nuevas todas las cosas. Él tiene el poder. Pero también nuestra mente se enferma. Nuestras emociones se enferman. Y Dios necesita procesar áreas en nuestras vidas. Por eso hay muchos cristianos que vienen a la iglesia, pero hay cosas que no han resuelto. Hay cosas que no ha tratado el Señor. Traumas del pasado, recuerdos, experiencias, relaciones quebradas que marcan la vida. Y cuando
en libertad. Y sin dudas, el enemigo usa las heridas para mantenernos atados. Son 3 áreas en cuales el enemigo puede influenciar en nuestras vidas: el pecado, las heridas y las prácticas ocultismo. Esas áreas el enemigo puede atar nuestro cuerpo, nuestra mente. Hoy vivimos en tiempo de mucho positivismo, donde a la gente se le da manija. Sos un campeón, vas a triunfar, te vas a empoderar. Sin duda somos victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Pero la vida es una prueba, enfrentamos situaciones que nos marcan, ¿sí o no? Amén. Amén. Situaciones difíciles. Jesús lo advirtió, que en este mundo tendremos aflicción, pero tenemos que confiar en que Él ha vencido al mundo. Y vivimos en un mundo caído, un mundo donde enfrentamos dolor, un mundo donde nos marcan situaciones en nuestra vida. Y solo el poder del Espíritu Santo tiene poder para sanar. Amén. Para sanar a los que tienen el corazón triturado. No sé cuáles son marcas que ha venido a tu vida, pero muchos cristianos tienen marcas cuando algún familiar se muere, no pueden superar ese duelo. Han vivido en una casa con padres ausentes, no pueden superar un divorcio, un abuso sexual. Ministramos cada vez más gente que en su vida tiene esta marca y no la puede resolver. No solo abuso sexual, sino que lo han tocado sus partes íntimas. Sobre todo las estadísticas dicen que de los mismos familiares, en el seno familiar, personas cercanas, gente que carga toda la vida con estas marcas y influye en su salud emocional, espiritual. Personas que no han podido resolver, que vienen de una casa de familia alcohólica, una familia violenta, llena de adicciones, de vicios. Familias y personas que vienen de una casa de castigos excesivos, y eso ha marcado la psiquis, las emociones, donde han venido de un hogar de rechazo, que no quisieron que nazcas, que querían que sea de otro sexo, o quizás en tu casa ha venido una casa de favoritismo, como pasó en la casa de José. Era el patriarca de Israel, y del patriarca de Israel vino el Salvador de la tribu de Judá. Sin embargo, este patriarca hacía favoritismo con sus hijos. Y sus propios hermanos lo dieron por muerto, lo dejaron en un pozo. Y esto nos habla que también en nuestras familias ocurren estas situaciones. Abandono emocional, separación de los padres, maltrato físico, emocional, psicológico en las parejas. La mayoría de nosotros venimos de familias disfuncionales, porque no hay ninguna familia perfecta. Amén. Y hay muchas marcas que las llevamos por mucho tiempo. Golpes, gritos, maltratos, abuso espiritual. Hoy vemos mucho abuso espiritual en este tiempo. Gente, hombres que se dicen llamar de Dios, que manipulan a la gente, manipulan su dinero. Eso es abuso espiritual por la autoridad que tienen. Pero no bendice y marca. Mucha gente se va de las iglesias herida porque le meten la mano al bolsillo, porque llevan una vida doble y no son personas de referencia. Y eso es abuso espiritual por el rol que tienen. Y hay mucha gente herida en las iglesias que va de un lado a otro porque ven pecado, porque ven cosas que no se hacen bien. Y si eso no se sana, es una enfermedad que comienza a comer nuestras vidas. Comienza a destruir nuestra vida espiritual. Nos desengañamos. Nos desilusionamos del Evangelio. Nos desilusionamos de Dios. ¿Saben cuánta gente me toca ministrar herida por el abuso espiritual? Cantidad. Y por eso tenemos que entender que el Señor quiere sanar nuestro corazón. Amén. Nuestro corazón quebrantado. Pero también encontramos muchos cristianos que guardan secretos. Cuando nosotros guardamos secretos, vivimos una vida de máscaras. Aparentando una vida que no tenemos, vamos a la iglesia, vamos con la familia, pero hay cosas que pasan en nuestra vida, en nuestra casa, que son secretos. Y como mencionaba al comienzo, me encanta que la Biblia no tiene secretos.
impolutos, santos. Venimos a ilustrar la viola. Venimos con el rostro resplandeciente y no es real. Porque todos tenemos que áreas vulnerables, situaciones que creemos que si las resolvemos a solas con Dios ya está. Sí, la Biblia nos llama a confesar, pero también la Biblia nos enseña a confesar nuestras ofensas unos a otros. Amén. La iglesia es un hospital donde debería ser que nosotros seamos los más transparentes. Porque si vos esperás a ser perfecto para venir a la iglesia, no vamos a poder venir ninguno. Este es un hospital de gente que estamos enfermos en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón. Y me encanta cuando uno puede ir a un lugar y puede hablar de lo que te pasó y nadie te juzga ni te condena. Porque mañana puedo ser yo. Amén. Pero tenemos que cambiar la mentalidad que hay en nuestras iglesias. Encontramos, como decía al comienzo, mucha gente que lucha en secreto con la infidelidad, tiene amantes. El 40% de las mujeres cristianas ha hecho un aborto o alguien del seno familiar. Eso dicen las estadísticas. Son secretos. Y si no se hablan, no se sana. Los secretos nos enferman el cuerpo, nos enferman el alma, nos enferman el espíritu. Mucha gente que tiene ciertos permitidos en su teléfono, que por las madrugadas tiene contraseña, tiene teléfonos 400 contraseñas en las redes sociales, una vida secreta. Y eso socava nuestra vida, nos arruina. Hermano querido, no te digo esto para condenación, para que entendamos que lo mejor que podemos hacer es sacar nuestros secretos, romper con los secretos. Amén. Para que el Espíritu Santo pueda obrar. Dios no puede obrar en un corazón que niega, que esconde. Yo creo que hubiese cambiado la historia si Adán le hubiese dicho a Dios: Dios, pequé, desobedecí. ¿Pero qué prefirió hacer? Esconderse. Lo que hacemos todos. Lo hacemos todos. ¿Saben la cantidad de pastores que ministros que tienen las mismas luchas? Y me encanta cuando pueden decirlo, porque es ahí donde el Señor comienza a glorificarse. Amén. Dios no puede obrar en un corazón que se cree perfecto. Muchos secretos familiares hay en las congregaciones que se los llevan a la tumba. Hijas creyendo que la que era su hermana en realidad era su mamá. Secretos en las iglesias, mujeres que los maridos cristianos las golpean, las maltratan. Secretos. Violencia en la casa, maltrato en la casa. Muchas mujeres cristianas que los maridos nos obligan a hacer prácticas sexuales perversas y no pueden salir adelante, su alma está quebrada en dos. Tenemos que comenzar a romper con los secretos porque eso nos ata, no bendice nuestra generación, no nos ayuda a vivir la vida que Dios quiere, una vida de libertad. Amén. Y si nosotros permitimos esas situaciones en nuestra vida, nos convertimos en cómplices. Si estamos con alguien que te golpea, pedí ayuda. Porque además del dolor que tenés en tu vida, somos cómplices del pecado que maltrata. Eso no quiere Dios para nosotros. No es lo que quiere Dios. Yo creo en un Dios de restauración. Yo creo en un Dios de nuevo comienzo. Pero comienza con una decisión: romper con los secretos. Amén. Dios no puede restaurar al que esconde. Porque Dios, cuando entra en la vida, va a fondo. Y nos procesa el Señor. Porque Dios quiere que vivamos en libertad. Dios no quiere una vida miserable para nosotros. Amén. Dios quiere que seamos sanados. Los secretos, los traumas, las heridas no sanadas traen depresión, suicidio, ansiedad, perturbación mental, insomnio, tristeza, adicciones, generan culpa, vergüenza. El enemigo constantemente nos recuerda el pecado. Pero
entiende? Como ese es al revés de lo que hacemos nosotros. Nosotros creemos que con tenerlo oculto, guardado, lo vamos a poder controlar. Y no. Si lo hubiésemos podido hacer, ya lo hubiésemos hecho. Amén. Necesitamos la ayuda del Señor, la asistencia de Dios en nuestra vida para caminar en un renuevo del Señor. Hermano querido, déjame decirte con todo el amor de mi corazón que el avivamiento no es que te agarre la chiripionca, te ocupa, te tira el saco. No, avivamiento es una vida transformada por el Señor, donde te puedas levantar de la ceniza y Dios te glorifique. Si estuviste en el lodo, embarrado en el pecado, en su vida llena de secretos, el Señor la puede restaurar, porque la palabra dice que Él del polvo levanta ejércitos. Pero somos nosotros que tenemos que tomar la decisión de no creer las mentiras del diablo, que así vamos a vivir mejor, porque tarde o temprano los secretos se revelan, y de la peor manera. Todos los secretos, todo lo oculto sale a luz. Si tenés una doble vida, sale a luz. No es lo mismo confesar que te descubran. No es lo mismo. Ministramos cantidad de matrimonios que hay infidelidades, golpe, maltrato, violación. Pareciera que esto no pasa en la iglesia, sí. Pero qué bueno que hay salida en el Señor. Amén. ¿Saben? Hace más de 3 años me separé y me divorcié después de varios años de buscar la voluntad de Dios en una relación muy complicada, muy difícil. Y estando en el ministerio sirviendo a Dios, fue muy difícil tomar esta decisión. Y sin dudas dejó mi vida hecho pedazos. Pero aparte, no solamente dejé de servir a Dios, porque mi vida estaba tan destruida, porque me trajo muchos problemas psicológicos, emocionales, espirituales, porque yo insistía en esa relación, sino que fue al mes de separarme, empezó la pandemia, me quedé sin trabajo, por el gran golpe emocional, entré en la menopausia precoz y comenzó una decadencia en mi vida, una depresión absoluta, me quise quitar la vida, caí en pecado en mi vida, desastre. Ay, no sirviendo en la iglesia, yo nací en la iglesia, en el banco de la iglesia. Pero estando en ese proceso entendí que Dios muchas veces permite esas situaciones para revelar nuestro corazón. Amén. Porque una de las cosas que Dios trató con mi vida fue el ego. Porque yo basaba mi amor y mi fidelidad en lo que hacía. Pero había mucho más de fondo, había heridas que sanar. Yo vengo de una casa que es pastoral, de violencia, una casa donde han pasado muchas cosas. Y desde ahí Dios comenzó a través de mi vida una sanidad en mi casa, familia. Porque Dios es tan bueno, tan misericordioso, Señor, tan fiel. Y Dios es soberano y tiene propósito con cada una de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo es el enemigo? Porque en ese tiempo que yo estaba en ese momento tan difícil de una depresión galopante, ataques de pánico, pastillas para dormir, terminé en un hospital. Los primeros 6 meses me fui a vivir con mis padres, con mis hijos, tengo 3 hermosos varones, porque no podía convivir. Tenía tanta culpa, me sentía tan en el pozo. Dejé de servir a Dios, dejé de cantar. Dije, no hago más nada para Dios. Y el enemigo usaba a algunos hermanitos para decirme cosas que había en mi mente, la culpa. No, el divorcio no es de Dios, dejando a tus hijos sin padre, lo tenés que perdonar. Pero nadie sabía lo que yo estaba viviendo, nadie. Porque por mucho tiempo en secreto nadie sabía lo que pasaba en mi casa. Y fueron años de mucho dolor. A la edad de 13 años fui con mis tíos al Río Negro, al sur, y fuimos con una vecina de mi edad al río, pasar el día en ese lugar, y nos metimos al agua. No sé si alguno conoce el sur. Amén. ¿Sí? Bueno,
lleva, ¿sí o no? ¿Hay que ido? Y nosotros, como éramos nenas, digamos, nos comenzamos a meter y sin darnos cuenta, el agua, la correntada nos empezó a llevar. Así que la nena que estaba conmigo, el agua la llevó cerca del canal donde era más hondo y no sabía nadar. Y yo me hice el Aquaman, porque la estaba bajándose, me metí a sacarla y la hundía, me sacaba, y me pegaba manotazo, me cacheteaba porque era la desesperación de salir y no sé cómo, porque yo así siempre un video la tiré porque encima altísima, la empujé y como manotazo, no sé, llegó había un chico a la orilla y la sacó. Pero la correntada me comenzó a llevar a mí. Y yo nadaba 13 años, imagínense. No, menos carne y de rodillas no nadie. Yo nadaba y no llegaba a la orilla. Llegó un momento que estaba exhausta. Es literal nadar contra la corriente. Y en ese momento empecé a nadar y me quedaba como 50 centímetros y no me tiré la mano y dije, ya, me largué. Y cuando me largué, chicos, por abajo del agua, agarró mi mano y me sacó. Gloria a Dios. Y cuando yo recordaba esos momentos, en ese momento tan duro, de tanto dolor, y dije, Dios, ¿para qué permitiste que viviera si iba a sufrir tanto? Me enojé con Dios. Te serví, di mi vida, mi juventud para vos. ¿Por qué permitiste estar en este pozo? La culpa, el dolor, el enemigo tenía perturbación de los demonios. No se imaginan. Y recuerdo un día cuando estaba tan perturbada por el enemigo, estaba en un parque y quería quitarme la vida, y vino un llamado. Que Dios es tan bueno, Señor, siempre llega justo a tiempo. Porque no podemos huir de su presencia. Un llamado que me dijo todas las palabras exactas que Dios me quería decir. Y desde ahí comenzó un proceso duro con mi vida. Hice más de un año de terapia, acompañado con hombres de Dios, personas claves, yo digo conexiones divinas, que Dios permitió, contadas por los dedos de una mano, pero estuvieron ahí. Y pude revelar todos mis secretos. Saqué de mi vida un edificio. Porque vivía años en la iglesia, pero había cosas que no habían sido sanadas en mi vida. Y por eso sé que el poder de Dios puede restaurar a cualquiera situación. Porque no importa los años que tengamos en la iglesia, estamos al filo del abismo todos los días, porque nuestra naturaleza es pecado. La vida a veces es difícil. Enfrentamos situaciones que decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? Hace días atrás, 2 días atrás, hablé con un matrimonio amigo. Ellos son pastores, asistentes a la iglesia donde están. Su hijo se quitó la vida. ¿Qué respuesta al padre? Un chico que estuvo toda la vida en la iglesia. ¿Qué respuesta hay? Cuando se enfrenta a un cáncer, porque la vida es una prueba. Y no estamos exentos, no tenemos la vacuna contra el sufrimiento, no hay. Lo vemos en la vida de Job. Job fue un hombre, dice la Biblia, que no había como él en la tierra. Un hombre justo, apartado del mal. Sin embargo, perdió sus 10 hijos. Sus 10 hijos. Perdió todas sus posesiones. Vino una sarna maligna a su cuerpo que no lo dejaba dormir. Y su mujer, la ayuda de nuevo, le dijo, maldice a Dios y muérete. Divina. Para ponerla de mujer. Pero sin dudas, Dios tenía un propósito con él. Al final de la historia del libro de Job dijo de oídas que había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cómo podemos glorificar a Dios en estas circunstancias? ¿Saben? Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Creo que no hay alabanza más poderosa cuando estamos en el pozo. Recuerdo cuando yo le había dicho, no quiero cantar más. Un día me había comenzado ya un proceso. Yo tengo la costumbre, tengo mi búnker, yo lo llamo mi búnker de oración, que me encierro con Dios. Y estaba con el Señor en ese proceso.
Y el Señor me dijo, empezá a cantar. Y yo le había dicho a Dios, no voy a cantar más. Y comenzó a romperse mi alma en mil pedazos. Comencé a cantar desde el dolor. Porque es fácil cantar con todo, está bien, ¿no? Te alabaré, alabaré. Sí, pero cuando estamos en la luna, como cantamos hoy, oh, bueno, Amén. simplemente alaba, está sufriendo alaba, sacrificio de alabanza, porque la vida es dura, pero Dios está igual, en el pozo está igual, es ahí donde lo encontramos al Señor. Si no, ¿cómo lo necesitaríamos a Dios? No necesitaríamos a Dios si las pruebas no vinieran. Soy algo que aprendí en mi proceso, es que muchas veces el enemigo no te va a sacar la montaña, pero te va a ayudar a escalarla. Amén. Te va a dar la fuerza para salir adelante. Te va a dar la fuerza para levantarte. Para que Dios en ese corazón tan duro, exprimido por el dolor, podamos salir adelante. Me encanta lo que pasó con Jesús antes de ir a la cruz. Antes de ir al Getsemaní, la Biblia dice que estaban tomando la cena, la última cena. Y después de tomar la cena del Señor, dice que cantaron. El Señor estaba preparando su espíritu para lo que venía, el gran dolor. Y Jesús no estuvo exento de sufrimiento. ¿Y saben por qué? Porque así nos puede entender de nuestro dolor. El Señor sufrió traición, abandono, se sintió solo. Dios sabe lo que es perder un hijo, porque perdió a su hijo en la cruz de la manera más vil. Así que ¿cómo no nos va a entender el Señor? Pero sin dudas, Dios tiene un proceso poderoso para restaurar nuestras vidas. Pero siempre hay cosas que sanar. Hace unos meses atrás venía en mi auto, venía manejando de Bahía Blanca, y vino el Espíritu Santo como algo fuerte a mi corazón. Y yo digo, Señor, ¿qué es? Hay algo más que tengo que sanar, mi hijo. Yo digo, Señor, yo ya hice un proceso, perdoné, solté, sané, ya estoy bien. Y el Espíritu Santo fue tan claro. Me dijo, no te perdonaste Dios. Yo sentí que Dios me había perdonado, yo solté, hice la tarea. Pero el Espíritu Santo me dijo, hay algo más, no te lo perdonaste. No se imaginan cómo empecé a sollozar. Se me chorreaba el balde de la lágrima. Y el Señor terminó su sanidad. Ese día siempre iba en el auto manejando. Así es Dios. Eso es lo que quiere Dios. Él sabe que estamos rotos. Es una vasija que siempre la tiene que armar de nuevo. Porque hay cosas, asperezas que se nos pegan en nuestra vida. Y la vida muchas veces nos quiebra, enfrentamos situaciones familiares, matrimoniales. Pero Dios es bueno, está ahí para ayudarnos en los momentos difíciles. Y por último, lo que muchas veces ata nuestras vidas son las prácticas de ocultismo. Uno podría decir, práctica de ocultismo, no. Sin embargo, una de las razones por las que el pueblo de Israel no entraba a la tierra prometida, que de los millones que fueron, entraron 2, fue por la idolatría. Y muchas veces en la comunidad cristiana hay un montón de idolatría, hay prácticas de ocultismo. La Biblia dice, no se vuelvan a los medios, a los espiritistas, porque se contaminan. Muchos cristianos que porque por ahí no les funciona la oración, buscan otro recursito, ¿no? Creen en ciertas cosas que no son de Dios, son paganas. Amén. Porque no es necesario que tengas el ochito pil en tu casa. Hay prácticas que son ídolos delante de Dios. Y si levantamos altar cuando las practicamos. Cristianos que lo que voy a decir son cosas que pasan en la iglesia. Cuando digo la iglesia no me refiero a esto porque acá los medios iluminados. ¿Qué pasa en la iglesia? Gente que consulta a los curanderos, se tira las plantas, practica la astrología, usa la cinta roja, mapas astrales, tira deducción, adivinación, el tarot, lee el horóscopo. Las cadenas de la
sutiles. No significa que vamos a ver demonios por todos lados, pero hay cosas sutiles que dañan nuestra vida espiritual. Hace un tiempo atrás ministré a una persona que había hecho una oración de internet para prosperar, cristiana. Quedó atadísima, ministrando demonios en su vida tremendo. Y pareciera que esas cosas no están entre nosotros, pero sí. Y sin duda nosotros podemos caer en cosas que atan nuestra vida espiritual. Así como psicofanías, que es escuchar y hacer preguntas espirituales a los muertos. Quiero saber de mi familiar, el juego de la copa, el juego de Charlie, el juego de la ballena azul, y es muy común en los adolescentes. Hay un montón de adolescentes, ministramos hace poco tiempo atrás, tuvimos un taller donde los padres quedaron asombrados que la mayoría de los chicos conocían todos esos juegos. La mayoría de los adolescentes manejan TikTok y entran a lugares que atan sus vidas, atan sus mentes. Muchos cristianos que practican yoga, meditación trascendental, biodecodificación, el kundalini, chakra, apertura del chakra, sueño lúcido, astral, hipnosis. ¿Cómo podemos vivir una vida en libertad? Si nosotros queremos ser libres, necesitamos tener un solo Dios. Amén. Porque estas áreas en nuestra vida comienzan a atarnos espiritualmente. Y por eso Jesús dijo que vino a libertar a los que están oprimidos, a los que están en la cárcel. Pero la pregunta más relevante de esta mañana, ¿cómo podemos hacer para vivir una vida en libertad? La que el Espíritu Santo quiere. Y quiero mencionarlo rápidamente. Lo primero que tenemos que hacer es vivir una vida de arrepentimiento sincero. No sentir remordimiento, como hizo Judas. Porque Judas se sintió mal por lo que había hecho, pero ¿qué hizo después? Sacó. Arrepentimiento es tener un corazón y decir, Señor, me equivoqué. Lo siguiente es abandonar el pecado. Es un proceso. Porque abandonar el pecado nos va a llevar toda la vida. Mientras nuestro corazón lata en esta tierra, vamos a necesitar la asistencia del Señor en nuestras vidas. Amén. Vamos a luchar con el pecado, con esta naturaleza caída, pecaminosa. Pero no está todo perdido si recaemos. Porque el Señor está dispuesto, pero si Dios quiere un corazón sincero. Necesitamos en tercer lugar aprender a confesar. Hay poder en la confesión. Y no solo a Dios, sino a otras personas. Cuando nosotros sacamos los secretos, confesamos nuestros pecados, se rompe el ciclo adictivo, se rompe el ciclo de sometimiento, porque la Biblia dice que nos convertimos en esclavos del pecado. En otras palabras, nos convertimos en títeres del enemigo, del pecado, cuando nosotros no lo sacamos. Por eso Santiago dice, confesaos nuestras ofensas unos a otros para ser sanados. Amén. Si nosotros sacamos de nuestras vidas los secretos, confesamos a otros, podemos recibir la restauración. Fíjense lo que dijo David en el Salmo 32. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. El padre del psicoanálisis se creyó que sabía todo y él descubrió, entre comillas, lo que se llama la asociación libre, locura por la palabra, que cuando se sacan las cosas uno se empieza a sanar, que es lo que hace el trabajo de los psicólogos. Pero la Biblia ya lo tenía escrito y lo dijo David, que mientras se callaba, su vida espiritual se comenzaba a consumir y como un gemido de dolor. Eso es lo que ocurre cuando lo que está dentro no lo sacamos. Nos comienza a consumir por dentro. Necesitamos tomar la decisión de romper con los ciclos que nos atan. Y déjame decirte que no estamos solos. El Señor, el Espíritu Santo no trae condenación como hace el enemigo, que todo el día el acusador nos condena la mente, nos culpa. La culpa no es de Dios. La culpa a mí en el proceso me llevó a autolacerarme. Miren las situaciones donde estaba mi vida. Me golpeaba mi
confesar a Dios. Este lugar no es un museo de santos. Tiene que convertirse en un hospital. Donde podamos ser libres, donde podamos ser genuinos. La Biblia dice, lo dijo el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, caminar en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Renunciar a toda práctica de ocultismo, renunciar a todo lo que el Espíritu Santo nos marca, que no nos deja avanzar espiritualmente. Entregar a Dios el dolor, el trauma del pasado, las marcas, las heridas, confesar los secretos que tenemos ahí que nos angustian. Hace no mucho tiempo atrás, Dios comenzó a tocar el Espíritu Santo en los corazones de una mujer de 70 años que llevó toda la vida, no había podido confesar que había hecho un aborto. ¿Por qué vivir así? ¿Ustedes piensan que Dios se espanta de nuestros pecados? ¿Saben lo que hizo Dios cuando lo vio a Adán y Eva que dijeron que sentían vergüenza? Los cubrió. No cubrió su pecado, pero cubrió su vergüenza. Dios no se espanta con nuestra área, sino ve todo el tiempo que podemos responder a Dios. Pero su amor es tan grande que cubre nuestra vergüenza. La Biblia dice que Él cubre con su amor multitud de pecados. No nos ampara el pecado, pero sí cubre con su gracia y su amor nuestras vidas. Tomar la decisión de perdonar, soltar, pedir perdón. Porque también nosotros ofendemos muchas veces. Una de las causas más altas de las que se va la gente de la iglesia es por la ofensa, porque por algo que lo ofende, se enoja, no le gusta, se va. Y veo que tengo años en la iglesia con mi papá. Pero necesitamos tomar la decisión de soltar, de perdonar, de pedir perdón cuando nosotros dañamos, identificar el daño que nos han hecho, identificar el daño que hacemos, porque también ofendemos, ¿sí o no? Amén. Perdonarnos a nosotros mismos de la misma forma que el Señor nos ha perdonado, no porque tenemos la autoridad de limpiar pecados, sino que la misma gracia que el Señor nos extiende, nos extendemos a nosotros mismos. No podemos vivir con el peso de lo que hicimos, porque ya el Señor borró nuestras rebeliones. No podemos traer a memoria lo que ya Dios se olvidó. Si Dios nos perdona, la Biblia dice que no se acuerda más. No podemos estar diciéndole otra vez, te pido, pues ya está. Por último, mencionarte lo que dijo Jesús. Hoy es el año agradable del Señor. Hoy es un día de oportunidad, de un nuevo comienzo. No estamos solos, nos ha dejado el Consolador. Por eso Jesús dijo, es necesario que me vaya. No me puedo quedar, pero no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con ustedes, para que los ayude en sus debilidades. Por eso la Biblia dice, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. La forma en que se puede perfeccionar el poder de Dios en nosotros es cuando somos genuinos. Cuando le decimos a Dios, Dios, hago esto. Esta es mi batalla, esta es mi lucha, confesamos a otros. Entonces ahí su poder se perfecciona. No cuando el ego, el orgullo nos tapa. Y ahí Dios comienza una obra de transformación, comienzan a quebrarse los yugos, las ataduras. Dios comienza a sanar los corazones triturados. Dios te dice en esta mañana, no tenés que vivir más así. Para eso dejó Jesús el Espíritu Santo, para hacer esa obra de sanidad, de transformación, de perdón, de salvación, de renovación en nuestras vidas, de sanar nuestro cuerpo, sanar nuestro corazón, nuestra alma, de sacarnos del polvo, sacarnos del pozo, para que Él se glorifique en nuestra
Porque si hay algo que me dijo Dios, yo le decía, Señor, ¿qué le voy a decir a la gente ahora? Habla de tus heridas, porque a la gente le pasa lo mismo. Y eso es lo que comencé a hacer. Y Dios, el mayor ministerio que tenemos nosotros son nuestras heridas, nuestras marcas, para contar de donde Dios nos saca. Amén. Para contar el poder que tiene Dios para transformar una vida, para levantarla del polvo, de la muerte. Ese es nuestro Dios. Y quiero decirte que Dios quiere darnos oportunidad. Dios quiere una mejor vida, una vida plena, una vida bendecida, próspera, ¿sí o no? Amén. ¿Cuántos creen que Dios quiere eso para nosotros? Y quiero en esta mañana invitarte que puedas ponerte en pie. Y me encantaría invitarlos a que vengan al altar en esta mañana todos. Vamos a orar en este lugar todos. ¿Saben que si hay algo que Dios nos marca en esta mañana? Que Él no quiere esclavos. Él quiere hijos. Y su amor cubre multitud de pecados. ¿Sabes? Aunque huyas de Dios, nunca lo vamos a poder hacer.